para tratar de trabajar en un tema que nos preocupa a todos los mexicanos. Como sabemos, a lo largo del país existen una serie de observatorios, algunos están financiados por iniciativa pública, otros por iniciativa privada, y dentro de esto a veces se genera un poquito de confusión sobre los datos que se emiten. Parte de nuestro trabajo ha sido tratar de poner orden en esos datos para luego poder influir en la política pública. Sabemos que desde el centro, desde lo que nosotros hacemos nacionalmente, tenemos una posibilidad de acción y de intervención muy acotada respecto a lo que realmente se puede llegar a hacer en lo local. El secreto del trabajo está en lo local. Y un ejemplo muy bueno es lo que ha acontecido aquí en Chihuahua. Creo que en particular si tomamos el ejemplo de quien hoy es nuestro anfitrión, el Observatorio de Delicias, en este observatorio podemos encontrar un profesionalismo en la manera en la que se hacen las cosas, un entendimiento de la problemática y una búsqueda por encontrar soluciones para todos los ciudadanos. Observar, señor, observar para lograr un crecimiento en lo que es no tanto la administración pública, sino una manera honesta de gobernar. Pues es en general, yo creo que podríamos ir hasta más allá, una manera honesta de vivir. Es decir, todos somos, nadie puede negar que uno de los problemas que tenemos en México y que desató la crisis de inseguridad que hemos tenido en los últimos 20 años está conectada con los graves y altos índices que tenemos de corrupción. Si nosotros queremos fortalecer las instituciones, lo que tenemos que hacer puntualmente es combatir la corrupción. Y para esto, pues tenemos que estar sumados no solo las autoridades, sino los mismos ciudadanos. Dice Transparencia Internacional que para que exista un acto de corrupción hay una persona que se deje corromper, uno que corrompe, pero también toda una sociedad que permanece pasiva y observa. Lo que hacemos es indudablemente identificar dónde están esos posibles focos de dificultad, de corrupción, de debilidad institucional en la autoridad, pero también en la sociedad, es decir, cuál es nuestra parte donde nosotros como ciudadanos sí tenemos la posibilidad de influir. Por ejemplo, creo que a lo largo del país es muy común que la gente nos diga: la situación es muy grave, en mi estado no se puede participar, es muy peligroso participar. Chihuahua ha sido un ejemplo para todos, porque en los peores momentos que vivieron, y la crisis de inseguridad en Chihuahua que se vivió fue dramática, y pese a que hoy es un caso de éxito relativo, pues sigue siendo muy alta la incidencia delictiva en el estado, y hay zonas del estado donde las condiciones todavía están lejos de ser aceptables. Pero es un ejemplo de cómo los ciudadanos pudieron intervenir. No podemos pensar en la mejora de Juárez ni en la mejora de cualquiera de los otros municipios del estado sin la colaboración de la sociedad civil organizada, de los empresarios, de las cámaras, etc. ¿Qué avances, señor, qué avances se han tenido en ese punto precisamente en que la sociedad despierte? Porque es precisamente uno de los principales objetivos de los observatorios. Pues mire, nosotros lo que hemos logrado incidir específicamente como red ha sido en políticas de prevención, hemos incidido en políticas de combate al secuestro, de combate al robo de energía, contra la extorsión, contra la trata de personas. O sea, tenemos casos de éxito muy focalizados que deberíamos de ir revisando uno por uno. Algunos han sido lograr que se cambien algunas normas, otros han sido fortalecer algunas instituciones, cambiar algunas políticas, que se incluyan algunas acciones específicas. Ha sido un trabajo, y es un trabajo complejo, porque pues nosotros llegamos con una serie de información, porque es una información profesional, puntual, detallada, que hemos logrado encontrar, pero no necesariamente encontramos siempre del otro lado una autoridad dispuesta a escucharnos. Hay autoridades y hay autoridades. Creo que aquí en Chihuahua hemos tenido suerte, tanto desde lo nacional lo puedo afirmar, como desde lo local. El fiscal general siempre ha sido muy abierto a escuchar lo que tenemos que decir. Pues les puedo decir que hay casos como Nayarit, en donde siguen sin registrar extorsiones, siguen sin registrar robos a transeúntes. Según la autoridad, desde hace 12 años no hay un robo a transeúntes, desde hace 7 no hay una extorsión en todo el estado. Y cuando les tratas de poner el problema sobre la mesa, lo único que hacen es rechazar y desmentir cuando sus datos ahí están a la luz. Nosotros no creamos datos propios, usamos los datos de la autoridad para analizar qué tan buenos y qué tan malos son, con base en otros instrumentos.
y con eso ya analizamos cómo se conduce, cómo se comporta el delito. Y como sociedad, entonces, ¿qué hacer? Como sociedad, pues es no perder la esperanza. Y es difícil, en México participar es difícil porque no hay recursos para participar, porque pues para muchas personas que hemos decidido dedicarnos a esto ha sido un sacrificio, porque hemos dejado a un lado las empresas, le hemos dejado a un lado actividades redituables para dedicarnos a esto. Pero quienes hemos tenido la experiencia cercana de ser víctimas indirectas de homicidio o directas o indirectas de secuestro, extorsión, y entendemos que si no nos ponemos las pilas como ciudadanos, esto no va a cambiar. Pues la opción sería o nos vamos del país directamente o nos ponemos a chambear todos juntos. Y por eso también es tan importante el rol que tienen los medios, que son esa caja de resonancia que nos permite dar a conocer que seguimos teniendo un problema en el país muy álgido en materia de homicidio, que seguimos teniendo un problema muy grave en materia de secuestro, que seguimos teniendo un problema en materia de extorsión, que seguimos teniendo un problema en materia de robo, que seguimos teniendo un problema en materia de corrupción, que todavía hay una violación constante a los derechos humanos, que los procesos judiciales, los procesos ministeriales siguen careciendo de la formalidad que deberían tener, que se nos siguen cayendo los casos, que de nada sirve detener a las bandas si luego las vamos a estar liberando porque no se investiga correctamente. Pero hemos avanzado, hemos logrado avanzar, hay cosas que nos dicen, hay evidencia que nos hace ver que estamos un poco mejor y que tenemos que seguir dando porque estamos todavía muy lejos de donde deberíamos estar. ¿Las herramientas que ustedes están utilizando como observatorios a nivel nacional han sido suficientes para lograr los objetivos que ustedes han pretendido? Pues en algunos casos sí, obviamente es difícil porque no necesariamente, como regreso al ejemplo que di, hay autoridades con las que se puede dialogar muy bien y hay otras que niegan una y otra vez la evidencia. Es decir, tenemos casos, insisto, como Veracruz, en donde se niega abiertamente una crisis que hay, donde los observatorios que tenemos pues han tenido una vida difícil porque obviamente en la medida en la que tratan de poner el problema sobre la mesa, pues no siempre resulta ser tan efectivo. Y tenemos otras entidades en donde las autoridades son mucho más abiertas, están mucho más dispuestas a reconocer que hay un problema y que se debe fortalecer. A nadie le gusta que le digan que no está haciendo del todo bien su trabajo. Claro. Doctor, conocedor de su tarea, ¿cómo encuentra Chihuahua en estos momentos? ¿Cuál sería el principal foco rojo que acude? Pues creo que no hay un principal foco rojo, sino hay una serie de focos rojos que atender y que son diferentes. Chihuahua sigue siendo la tercera entidad con el mayor número de homicidios. Y si nos empezamos a focalizar por zonas, pues bueno, esta zona en particular de Delicias pues tiene una alta tasa de robo a casa habitación, tenemos una alta tasa de robo a negocios, los Camargo, por ejemplo, tienen niveles de homicidio que son desmedidos. Aparentemente se ha logrado reducir el número de eventos de secuestro, pero eso también habría que confirmar qué tanto realmente no sigan habiendo privaciones ilegales de la libertad, que puede que no sea nada más el secuestro extorsivo, podrían ser otras formas de secuestro que no se están registrando adecuadamente. Es por eso que todavía estamos en una fase de fortalecimiento. Insisto, Chihuahua es un caso de éxito, pero de éxito relativo. Hay mejoras evidentes, creo que las autoridades han hecho un buen trabajo, creo que el trabajo que se ha hecho construyendo las condiciones de seguridad con la sociedad civil ha sido buena, pero todavía falta mucho por hacer. O sea, no podemos considerar que Chihuahua es un estado tranquilo, todavía no podemos considerar que Chihuahua es un estado que vive buenas condiciones de seguridad. Es un estado en donde han mejorado las condiciones, pero todavía hay una alta presencia de criminalidad organizada y todavía pues, hay una necesidad de reconstruir el tejido social importante.